y quiero primero que nada contar un poco acerca de los Smart Webinars. Los Smart Webinars son una iniciativa y un espacio creado por graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, específicamente graduados de la carrera de agronegocios con el apoyo del resto de carreras de Zamorano. Lo que buscamos es crear estos espacios de aprendizajes en distintas áreas, entre ellas todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento y obviamente agricultura también. Agradecerle profundamente a la KIAP Internacional por todo el apoyo que nos ha dado, a la coordinación de los Smart Webinars, también a la carrera de agronegocios y a su director, a todos ustedes asistentes que ya están acá, que nos ven en YouTube también y están aquí con nosotros en Zoom. Agradecerle especialmente al profesor Andrews también por este tiempo maravilloso. Contarles brevemente que a la fecha llevamos 13 Smart Webinars y hemos impactado alrededor de 4.154 personas con estos espacios al día de hoy. El día de hoy, Jorge Iván Restrepo, Zamorano, clase 82, está en Colombia, nos va a ayudar con la moderación. Así que los dejo con Jorge para que nos ayude a partir de ahora en adelante. Un placer, Jorge. Gracias, profesor Andrews. La palabra es de ustedes. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Yo era un estudiante de Zamorano cuando conocí a Keith. Keith en ese momento, yo diría que es igual a como es ahora, y es una persona dispuesta en todo momento a cambiar el mundo. En ese momento, Keith se enfrentaba a dos cosas grandes. La primera, una plaga de babosas en Centroamérica que estaba atacando el frijol. Y la segunda cosa era a enseñarnos en Zamorano dos grandes principios. El primer principio, que era nuevo para Zamorano, era el manejo integrado de plagas. Keith buscaba que al menos profesor de entomología y profesor de fitopatología pudieran trabajar juntos y que tomáramos decisiones basadas en niveles críticos. Eso fue fundamental en la historia de Zamorano porque mientras que Keith daba esa batalla, a nosotros muchos profesores nos enseñaban a aplicar, por ejemplo, insecticidas rutinariamente cada cierta cantidad de días en el cultivo, independiente de que estuviera o no estuviera la plaga. Keith es un escultor que tiene estudios de la Academia de Arte, que tiene estudios de la Academia de Arte de la Universidad de San Francisco en California y del Centro Nacional de Arte de San Salvador. Es un doctorado en manejo integrado de plagas de la Universidad de California, Riverside. Tiene un BS en entomología y ciencia de plantas de la Universidad de California, Riverside. Estudió arte y antropología en la Universidad de California de Santa Bárbara. Él se dedica a la escultura de tiempo completo desde 2016, pero comenzó su trabajo como escultor en cerca del año 2004. Ha sido representante nacional del IICA en San Salvador y fue rector de Zamorano entre 1993 y 2002. Anteriormente fue también profesor de entomología y nematología de la Universidad de Florida y estuvo también como profesor asociado en Zamorano como parte de su trabajo desde la Universidad de Florida. Entonces, quiero darle la bienvenida a Keith, quien ha sido mi amigo de toda la vida, quien ha sido mi profesor, y me parece espectacular que se acerque nuevamente a la comunidad de Zamorano. Entonces, bienvenido, Keith, un hombre que es capaz de transformar el mundo y que cada vez que llega a un lugar deja una huella. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, nos encontramos investigando babosas, ¿verdad? Y hoy voy a seguir hablando babosadas. Yo voy a estar enfocando en mi charla hoy sobre los cambios y cómo es que nos está impactando y cómo debemos tratar de entender el cambio que nos ocurre y también el cambio que quisiéramos inducir. Si ustedes no creen que el mundo está cambiando,
mire a mi foto en la invitación que enviaron a esos señores hace unos días. Sí hay muchos cambios en los últimos 30 años. Yo quisiera hablar con ustedes. No voy a tratar de definir lo que es el rol de los agronegocios en el mundo, sino quisiera hacer algunas reflexiones que espero puede ayudarnos a analizar esos roles. Y yo anticipo en esta charla que estoy hablando con líderes de los agronegocios, de las personas que de una manera u otra están ganándose la vida a través en el mundo competitivo, haciendo algo o algo relacionado con el agro. Nosotros tenemos una experiencia en los últimos 4 meses que nos hace recordar qué tan rápido puede ocurrir el cambio en el mundo. Nosotros casi no podemos entender lo que nos ha pasado. Y yo diría que también no entendemos, no podemos anticipar con certeza el futuro en que viviremos, ni en el cual tendrán que operar nuestros agronegocios. Es como si fuera el destino ha tirado algunos dados al aire, están girando y no sabemos cómo se va a aterrizar. Pero el cambio no es repentino después de un periodo de estancamiento o estabilidad. De hecho, la última década está caracterizado por cambios cada vez más profundos. Esos son algunos ejemplos. Y yo voy a citar especialmente avances en inteligencia artificial, telecomunicación, las ciencias biológicas. Junto con estos cambios que están ocurriendo esencialmente en el mundo de los negocios y en la tecnología, vemos también un importante desacoplamiento internacional, tanto en el ámbito político como en el mundo de las cadenas de valor. Es imposible ignorar también que a pesar de mucho progreso en términos macros, ha habido un crecimiento importante, especialmente en los últimos 5 años, de la inequidad socioeconómica, que el progreso que está haciendo la humanidad no se está compartiendo en una manera óptima. Y vivimos en este momento, debido a la crisis del virus, una tendencia de profundizar en un problema serio para las democracias del mundo que tiene menos credibilidad en muchos casos con su propia ciudadanía, y esta ciudadanía está buscando alternativas en muchos casos. Ustedes, quienes presten atención a lo que está pasando en el mundo, saben perfectamente bien que esa es una lista muy incompleta. Entonces, ¿qué es que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo debemos organizarnos, pero yo quiero hacer una confesión primera. Yo soy una persona muy ignorante. Yo no entiendo muchas cosas. Hay lagunas muy profundas en mi conocimiento y mi entendimiento, y yo sé que voy a morirme un ignorante.
pero yo voy a seguir haciendo el esfuerzo todos los días de minimizar esta ignorancia y tratar de entender algo nuevo. Quiero darle un pequeño ejemplo de lo que me pasó en mis primeras semanas al llegar al Zamorano en marzo de 1980. Yo llegué como recién graduado de la Universidad de California, con una barba mucho más grande y otro color, con ideas muy de la década de los 60, de la importancia de la flexibilidad, la preeminencia de la importancia de la creatividad, con un compromiso profundo con la libertad del individuo. Y entro en Zamorano y me choca profundamente. Yo me dije las primeras semanas, ¿en qué me he comprometido? ¿Cómo es que he metido en este lío? Yo odio ese sistema y todo lo que representa. Militarización, una escuela con hombres que excluía a mujeres, un sistema que aparentemente reprimía y castigaba y no fomentaba nada de individualismo ni creatividad. Esta fue mi primera impresión. Pero después de menos de un mes en este ambiente, cambié profundamente mi idea. Empecé a entender que el sistema zamorano, con sus características que pueden chocar, es una manera de empoderar a jóvenes, de ayudarles a crear hábitos que después ellos utilizan para maximizar la expresión de su individualismo. Ellos aprenden hábitos que les permiten ejercer su creatividad. Y entonces mi ignorancia de las alternativas desapareció y empecé a entender que mi experiencia, aunque muy valiosa antes de llegar a Zamorano, fue una experiencia muy incompleta. Y ese es el espíritu en que quiero compartir con ustedes ideas hoy. Entonces, ¿cómo es que debemos organizarnos? Y planteo la pregunta en términos muy amplios. ¿Cómo debemos organizar la sociedad humana? Y considero que los agronegocios son como un subelemento. Una manera de analizar que sería muy tradicional, es que podríamos consultar con los grandes economistas o con los genios de la administración y de los negocios. Pero no lo voy a hacer. Ya sé, no es lo que les puedo ofrecer. Más bien, yo quisiera plantear dos preguntas que voy a investigar superficialmente, y después voy a usarlos para contestar esa pregunta. Las dos preguntas son: ¿cómo es que nosotros, los humanos, entendemos nuestro mundo? ¿Cómo es que recopilamos información y analizamos? Y una pregunta muy relacionada con esta primera pregunta es: ¿por qué somos tan torpes e indisciplinados en nuestras maneras de análisis? Y la tercera pregunta: ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Una pregunta filosófica de primer orden. ¿Dónde cabemos nosotros como personas en el esquema grande? Y no estoy definiendo aún qué es este esquema grande. Creo que si podemos investigar esos dos conjuntos de preguntas,
vamos a poder contextualizar muchos de los consejos y modelos propuestos por los genios en la primera columna. ¿Cómo es que entendemos nuestro mundo? Bueno, nosotros observamos y analizamos nuestras experiencias para entender nuestro entorno y guiar nuestras acciones. Pero, ¿cómo es que si no utilizamos legítimamente las herramientas disponibles, por qué es que tenemos tantos defectos, lagunas y contradicciones en nuestras opiniones? ¿Por qué existen tantos conflictos entre personas quienes están analizando de buena fe y tratando de entender? Yo diría que son 7 diferentes errores comunes. Los primeros 2 voy a tratar muy rápidamente y los otros 5 más a fondo. En primer lugar, todos sabemos que a veces pensamos con el hígado, con las emociones fuertes, con los sentimientos. Y aunque la intuición es una capacidad humana muy útil, no es la mejor manera de entender los temas de mayor importancia. En segundo lugar, y algo que es muy común en nuestras vidas en este momento, muchos de nosotros nos limitamos a pensar aplicando etiquetas y eslogans, no analizar realidad, sino simplemente aplicar un concepto obtenido de alguna fuente, aplicarlo para no tener que analizar a fondo. Y hoy en día, esos son especialmente etiquetas y eslogans con una base ideológica y con elementos políticos. Tampoco voy a dar un ejemplo acá porque creo que todo lo vemos todos los días en nuestro Facebook. Ahora, un tercer error común que cometimos cuando estamos tratando de entender nuestro entorno, y ese es especialmente el caso para nosotros, los tecnólogos. Nosotros hemos hecho carrera identificando y manipulando fenómenos que tienen una causa y un efecto. Intervenimos en la causa y logramos un cambio en el efecto. Pero si pretendemos analizar algo tan complejo como el entorno en que tenemos que trabajar con los agronegocios, este es insuficiente, porque cada causa es en realidad el efecto de otras causas previas y cada efecto se vuelve una causa para nuevos efectos. Es solamente con un pensamiento sistémico que podemos identificar esas cadenas de causa-efecto, identificar lo que son las relaciones entre múltiples cadenas de causa y lo que son los sistemas de retroalimentación. Tuve el gusto de trabajar en mis últimos años como representante del IICA en Guatemala con la Universidad Rafael Landívar y con la Universidad McGill en tratar de entender lo que son las causas de la desnutrición crónica infantil. Y ese es un problema muy grande en Guatemala. La mitad de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Hay cualquier número de propuestas que hay que trabajar con la educación, hay que invertir en
emprendimiento. Necesitamos agua potable. Todas las propuestas son unilaterales, simplistas, enfocado en un solo elemento. Nosotros estudiamos la situación y después de mucho esfuerzo usando algunas herramientas que fueron para mí fascinantes, nuevos, llegamos a un análisis, una manera de explicar la complejidad de este fenómeno con subsistemas. No tiene que ver a los elementos. Aquí está disponible todo el documento si alguien quiere, pero lo importante es que si uno pretende intervenir unilateralmente en este problema, va a fracasar porque es multifactorial y multicausal y requiere intervenciones en puntos claves para lograr avanzar. Y si pretendemos nosotros entender cómo se debe estructurar sociedades o sus herramientas, aún más necesitamos este pensamiento sistémico. Otro de los elementos que es muy importante, un error muy común, es el pensamiento sesgado por supuestos que están compartidos dentro de un grupo, pero no son verificables. Las disciplinas académicas a que pertenecemos nosotros somos culpables de este. Jorge mencionó mis esfuerzos de tratar de integrar con la fitopatología. Mario Contreras y yo salimos con los alumnos del módulo de fitoprotección todos los días a visitar los campos y analizar conjuntamente lo que son los problemas, buscando algún tipo de sinergia. Un día, al caminar en una de las calles allá en agronomía, encontramos un montón de hormigas en el suelo, retorciendo y mordiendo uno al otro. Yo, como entomólogo, inmediatamente sabía lo que había pasado, y expliqué a los alumnos, 2 colonias de hormigas se había encontrado y había una pelea buscando establecer dominancia en el territorio y hay mucho muerto por causa de este. Y Mario Contreras no dijo nada durante mucho tiempo. Al fin tuve que respirar y él dijo, podría ser, pero también yo veo una huella de un pickup que pasa cabal encima de este lugar donde hay tantas hormigas retorciéndose. Tienes razón, mi ceguera disciplinaria me imposibilitó ver la realidad de esa situación. Los entomólogos podemos equivocarnos y los economistas también y muchas otras disciplinas tienen sus puntos ciegos también. También hay mucha ceguera basado en ideología, sea liberal, conservador, progresista, libertaria, que sea populista o tecnocrática. Tenemos que reconocer que al partir de una serie de supuestos no verificables, este es lo que determina lo que vamos a poder observar y concluir. Y hoy en día, a pesar de vivir en la época de la humanidad más secular y más educada técnico-científicamente, las religiones siguen teniendo un gran impacto. Hay algunas religiones que sí son que fomentan actitudes de investigación y mentes abiertas, pero muchas de las religiones causan muchos problemas al momento de tratar de pensar con claridad y basado en datos empíricos.
uno de, creo que ese debe ser 1, 2, 3, 4, 5. Número 5, ciertas formas de pensamiento dice que si un factor no es medible, entonces no es real y no se debe incluirlo en un análisis. Si es intangible, como los factores relacionados con la felicidad humana, tales como bienestar ambiental, satisfacción en el trabajo, seguridad, sentido de seguridad, equidad, etc. Esos dinerólogos dicen que sí se puede medir dinero, es real y por eso debemos basar nuestras conclusiones en este factor real y los otros factores intangibles no son cosas que debemos considerar en el mismo sentido. Este para mí es bastante difícil creer. Uno de los problemas que más veo, y eso es algo otra vez que es muy común en nuestro ámbito de trabajo, es una tendencia de suponer a priori que cada situación es una dicotomía, o es blanco o es negro. No solamente evita ver tonalidades de gris, ni puede concebir de la posibilidad de tener colores. Entonces, esta manera de pensar excluyente automáticamente resulta en contradicciones y respuestas simplistas. Puede ser eficaz en ciertos ámbitos tecnológicos, pero no es una manera de entender situaciones más complejas. La única manera de entender la complejidad de nuestro mundo es a través de una actitud de buscar unión, de buscar combinación. Para usar la palabra nuevamente, buscar sinergias. Es a través de este y no actitud o que podamos progresar a un entendimiento de nuestra realidad tan compleja. También, para mí es uno de los más difíciles de explicar y es aún más difícil para algunas personas entender. Empecemos con la idea que el mundo es muy, muy complejo, multidimensional, y solamente tenemos herramientas disciplinarias, ideológicas u otro para entender el mundo. Ninguna de nuestras herramientas de análisis nos va a explicar la totalidad. Entonces, inevitablemente va a llegar a conclusiones distintas uno del otro. Los grandes pensadores, las personas sabias, son aquellas que pueden vivir con estas contradicciones y pueden mantener en su mente dos conclusiones aparentemente contradictorias sin paralizarse. De hecho, algunas de esas personas gozan esas contradicciones y buscan nuevas maneras de pasar de la contradicción a un nuevo entendimiento. Yo estaba pensando de quiénes son algunos ejemplos en la esfera pública que conocemos, quiénes son los ejemplos de este tipo de pensamiento. Bill Gates, Warren Buffett, viven con la contradicción, celebran la contradicción,
busquen complicar su pensamiento con pensamiento económico, tecnológico, moral, médico, etc. Yuval Harari, si ustedes leen o escuchan Yuval Harari, ese es un señor que no sonríe a menudo, pero sí sonríe cuando hay una contradicción profunda, una paradoja que es aparentemente sin explicación y él puede proponer una solución. Imagínense lo que son las presiones que esas tres personas en la fila abajo han sufrido o sufren en su vida. Las exigencias múltiples de tantos niveles, de tantas fuentes. Angela Merkel, que tiene que preocuparse por lo que piensa a nivel local, en su país, a nivel de la Unión Europea, a nivel internacional, que tiene que satisfacer lo que son necesidades económicas, tecnológicas, que ella utiliza múltiples paradigmas. Y el Papa, yo soy ateo, ¿sí? Y no pido disculpas por tener una actitud secular, pero admiro a este señor porque él ha mostrado una capacidad de incluir, de abarcar, de considerar alternativas y de retar moralmente, de usar la ciencia y tratar de mover la humanidad y su propia institución hacia el futuro en una manera admirable. Nelson Mandela, ni tenemos que hablar de qué gran hombre ha sido. Entonces, esos 7 errores son tan comunes que yo diría que son omnipresentes. Casi es la regla que una persona está afectado por uno o más de esos errores. ¿Por qué? ¿Es dejadez? ¿Es ignorancia? ¿O qué? Yo diría que más que dejadez o ignorancia o cansancio es porque muchos de nosotros escogimos más o menos conscientemente utilizar, emplear ciertos errores porque nos convenga a nuestros intereses las respuestas que esos errores producen. Ese es muy duro. Y este es francamente casi el punto medular de esa sección de mi charla. Creo que muchos de los análisis encontrados alrededor del rol de agronegocios tiene que ver con los intereses disciplinarios, económicos, de poder, lo que sea, de las personas. Y este puede ser un interés en simplemente pertenecer a un grupo social, pero más fuertemente puede tener con poder o dinero. Si una persona comete alguno de esos errores de pensamiento, sabiendo por medio de la la introspección que está cometiendo este error, es una acción cínica, deshonesta y antisocial, y creo que todos tenemos la obligación de analizar en nuestras propias vidas si lo estamos cometiendo esos errores, y a menudo tenemos una obligación moral señalar estos errores cuando está causado por esta causa. Pasando entonces al punto número 3. ¿Qué podría ser el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos en este planeta
en nuestros 80 años, si tenemos suerte. Leonard Cohen es tal vez mi favorito cantautor y un gran poeta. Me encanta cuando él dice que somos tan pequeños entre las estrellas, pero tan grandes contra el cielo. Nosotros los humanos somos algo especial. Nosotros sí tenemos un rol importante y privilegiado en el universo. Este es Tim Shell. Uno de mis esculturas está ubicado en una residencia artística en Carolina del Sur. Tim Shell, que si uno lee la parte atrás de esas figuras, son las 4 letras en hebreo que dice Tim Shell, que básicamente es lo que dijo Dios a Caín en Génesis 4, la primera vez que Dios sugiere a los humanos que puede tener la libertad de decidir su propio destino, sus acciones. Entonces, nosotros, los humanos, somos entidades totalmente independientes y siempre en competencia uno con otros. Yo diría que enfáticamente no. Cualquier estudio de la bioevolución de nuestros parientes, los monos y gorilas, etc., concluye que somos animales fuertemente sociales y estamos programados para la interdependencia. Pero no solamente somos interdependientes con nuestra familia o nuestra tribu. Hoy en día, como señala Harari en muchos de sus escritos, nosotros somos una especie integral a nivel del planeta, interdependientes con otros miles de millones de seres. Pero estamos infectados por un virus muy importante que es muy peor que lo que es el virus, el coronavirus. Ese es el virus Ayn Randis simplicitus. Este es lo que ha causado la enfermedad que afecta, que es más manifiesto en los libertarios. Es algo que es asintomático en algunas personas, pero fuertemente manifestado en algunos otros. Y es uno de los virus, una de las enfermedades que afecta todo este continente y muy fuertemente a Estados Unidos en este momento. Yo creo que tenemos que reconocer que este es uno de los problemas que tiene la humanidad y que ha dificultado mucho enfrentar eficazmente este último crisis. Yo concluyo que cada individuo humano es en realidad simplemente un pedacito de nosotros, del conjunto, de la humanidad. Tanto múltiples generaciones, nuestros antepasados y nuestros descendientes, pero también las personas con quien interactuamos directa e indirectamente. Tenemos fuerza, poder, significancia cuando tenemos esta actitud que sí soy importante, pero soy importante porque tengo relaciones más allá de lo que soy. La importancia de cada humano tiene que ver con el rol que jugamos en la continuidad biogenético, cultural, intelectual de nuestra especie en el tiempo. Y yo agregaría que tenemos un rol también en la trascendencia de nuestra especie. Estamos al punto de poder realizar el sueño de la humanidad de llegar a ser Homo Deus.
La pandemia nos recuerda cuán interconectados somos. Chica, ya me doy cuenta de la importancia de las personas que nos rodean, seres queridos quienes no he visto y también las personas con quien dependo económicamente. Los agronegocios han sido reconocidos junto con la profesión médica como algunos de estos trabajadores esenciales para toda la sociedad. Y es tanto en el sentido económico como en el sentido intelectual, el sentido afectivo y también en el sentido moral, que nuestras conexiones con el resto de la humanidad es lo que da sentido a nuestras vidas. Somos importantes porque somos más que individuos. Entonces, al fin, regresamos a la pregunta que he usado como enganche para esta charla. ¿Cómo es que podemos organizarnos? Obviamente, en nuestras sociedades es el importante rol de las empresas. Es indiscutible, pero va más allá de ser simples generadores de riqueza microeconómica, obviamente con beneficios para sus clientes. Las empresas, incluyendo los agroempresas, son también herramientas de la sociedad que tienen importantes roles sociales y ambientales, además de los roles económicos. Claramente, hoy en día, la agricultura y los agronegocios nos presentan las mejores oportunidades para estabilizar los suelos, asegurar agua limpia, secuestrar carbono, etc. Entonces, mucho más que sus efectos microeconómicos es su potencialidad macro. Es muy importante, basado en las consideraciones que he presentado antes, fomentar el éxito de las agroempresas, pero también su interdependencia constructiva con la sociedad civil y el sector público. El debate sobre regulaciones gubernamentales es estéril porque tenemos unas actitudes de O y no actitudes de I. Y porque analizamos desde un solo paradigma y no buscando un entendimiento sistémico. Si tenemos un entendimiento sistémico, podemos identificar muchas oportunidades donde todo el mundo gana. Bueno, yo he vivido virtualmente toda mi vida de adulto en países de América Latina, específicamente Centroamérica. Y yo conozco que todo el mundo compartiría la actitud que a nivel mundial existen modelos superiores a los que tenemos en esos países. Tenemos que tener el valor de observar y de criticar lo que están haciendo en otros países, sea los países escandinavos, otros países europeos, de entender lo que han hecho los chinos comunistas con un capitalismo estatal feroz para sacar 600 millones de sus ciudadanos de la pobreza absoluta y convertirlos en clase media. Tenemos que mirar al éxito de los japoneses, pero también entender qué puede pasar con la maduración de un
modelo tan exitoso como los japoneses cuando maduran sus sociedades. Finalmente quiero cerrar retando a ustedes con una frase que me compartió uno de sus colegas, Horacio Belletini, que he modificado ligeramente. No entiendo cómo algunas personas pueden sentirse satisfechas siendo exitosas viviendo en sociedades fracasadas. Este es para mí una imposibilidad. Ser verdaderamente exitoso rodeado por una sociedad fracasada. Su definición de exitoso es muy limitada si esa es la situación. Bueno, llegamos al punto de cerrar mis palabras. En primer lugar, mis disculpas si son necesarios. Y digo, si son necesarios, no si son necesarios. Si es necesario que si he ido demasiado lejos del tema, si ustedes no ven la pertinencia de mi manera de acercarse a si me he equivocado en lo que he hecho, entonces mis disculpas. Les animo a ustedes a ser prácticos. Así son los zamoranos. Ustedes, los zamoranos y las zamoranos, son personas prácticas. Ustedes saben cómo aplicar conocimiento en la realidad. Pero les animo a ser prácticos sin ignorar las preguntas filosóficas y de fondo que debe guiarnos como humanos. Quisiera observar que vivimos actualmente en una época de la historia de la humanidad que es tan transformativa y que parece ser que podría sufrir cambios tan profundos como el mundo sufrió en las 2 décadas que señalo acá. Los 30s, 40s, donde tuvimos una depresión mundial. La destrucción de democracia en ciertos países europeos y la creación de gobiernos autoritarios en una gran parte del planeta. La Segunda Guerra Mundial y la creación de una nueva orden mundial con un fortalecimiento de institucionalidad internacional sin precedente. Y también la década de los 60 y 70, también un periodo de violencia, no tanto como este periodo anterior, pero sí con mucha violencia y muchísima incertidumbre. Pero un periodo en que el progreso humano fue dramático. Un periodo en que los derechos de las mujeres fue reconocido legalmente en muchos países. El feminismo avanzó. Se creó movimientos ambientalistas por primera vez. Un periodo en que los derechos civiles avanzaron mucho. Un periodo en que el reconocimiento de la imposibilidad de seguir con los niveles de inequidad social llegaron a ser reconocidos, y un periodo de democratización e independencia en el mundo en vías de desarrollo. Bueno, zamoranos y otros oyentes, ya estoy jubilado. Ya no tengo nada que ver con el liderazgo de esos procesos.
Les animo a ejercer su liderazgo y hacerlo inteligentemente, con ganas. Siguen siendo prácticos y aplicados, pero también trabajan duros, no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Sean disciplinadas en su pensamiento y sean morales en sus actitudes. Les animo. Muy buena suerte. Yo confío mucho que ustedes pueden hacer mucho. Cierro con mi información de contacto. Si alguien tiene el deseo de contactarme, y sería un gusto escuchar de ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, profesor, fenomenal. Gracias por esta maravillosa presentación y pues creo que por ahí entramos ya a la fase de preguntas. Hay algunas preguntas que dejo en la palabra a Jorge Iván para que nos ayude, por favor. Muy bien, Keith. Primero quería preguntarte o transmitirte una pregunta y nos dicen, ¿cuál debe ser el camino para Zamorano ahora que el mundo afronta una gran crisis? Es una pregunta muy válida, muy importante. No sé si soy la persona para contestar. Lo que sí puedo decir es que Zamorano es una institución privilegiada en el sentido que cuenta con recursos para hacer cambios profundos, significativos, y que muchas de las instituciones del continente carecen de estos recursos. Los recursos incluyen lo que es la infraestructura física, lo que son los recursos humanos y lo que es esta red de graduados tan leales y tan competentes. Yo creo que los cambios que podría hacer, podría tomar muchos caminos. Podría cambiarse curricularmente, podría modificar lo que es el enfoque, podría abrir nuevas carreras, pero yo no soy el persona con el mandato o el derecho de opinar. Lo siento. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿estos errores, o sea, los que mencionó Keith, aplican al pensamiento global o son más específicos de las regiones? No, esos son errores humanos. Esos son errores humanos, aunque creo que algunos de esos errores pueden ser más comunes entre tecnólogos y científicos que entre filósofos o científicos sociales, pero supongo que también los tecnólogos hacemos ciertos de estos errores menos que los filósofos, que también se nota que a menudo se equivocan profundamente. Ok, otra pregunta es, ¿no cree que los primeros dos errores son producto particularmente de la masificación de las redes sociales y que afectan más a los países en desarrollo? No, yo creo que si uno ve la historia de la humanidad, los errores de pensamiento, las creencias antes de pensar con el hígado, no es nuevo. Pregunte a las personas quienes enfrentaron a los vikingos. Y también limitar nuestro pensamiento a etiquetas y eslogans. Ha sido una característica de todos las sociedades pre-industriales, con su superstición y su aislamiento y su falta de entendimiento más cosmopolita, sin educación universal. No, yo diría que no son problemas nuevos,
puede tener manifestaciones nuevas en el mundo de los medios digitales. Bien, hay otra pregunta. ¿No cree usted que las ciencias sociales como la economía sí consideran factores intangibles? Obviamente hay muchos economistas quienes están haciendo mucho esfuerzo de documentar estos. Y yo no quiero acusar a la disciplina de economía de ser monolítico. Sin embargo, las personas quienes están a nivel de países a menudo en los negocios y a veces en posiciones gubernamentales, a menudo sobresimplifican e ignoran la complejidad y sofisticación del pensamiento económico, seleccionando cuidadosamente aquellos elementos que les convenga y no prestar o ignorando por una razón u otra mucho de este pensamiento que va más allá de pensar solamente en dinero. Si usted tuviera que esculpir una imagen de un zamorano, ¿cómo lo representaría? Primero, tendría que preguntar si es solamente uno, haría hombre o mujer, primero. En segundo lugar, haría una alumno o alumna o haría un zamorano o zamorana ya más madura en su vida aplicando sus lecciones ya validadas. Ok, estoy en una... Sería posible y finalmente sería posible hacer una figura para representar lo que son factores tan intangibles como son las claves en la experiencia zamorana. Tal vez habrá mejores maneras de documentar y celebrar los zamoranos, la poesía, la literatura, algo así más que una escultura. Ok. Alguien pregunta, estoy en una empresa grande de Honduras, creo que la más grande del país, agroindustrial, empresa que tuvo muchos zamoranos, pero ahora casi no tiene. Habremos 5 de 8,000 empleados. Tengo 16 años de estar en ella. Sé que lidero, pero cada día lo reconocen menos. ¿Qué se puede hacer? Desconozco la situación específica de esta empresa y de Zamorano. No, perdón que sería pura especulación de mi parte, pero me parece ser algo en que AGEAP Honduras podría trabajar con el liderazgo de Zamorano para tratar de entender mejor, porque sí es una situación que preocupa. Bien, aquí hay una pregunta muy interesante. En su opinión, ¿existen sistemas de cadena de alimentos que van a cambiar después de esta crisis? Por ejemplo, se ha dado reconocimiento a la gente que trabaja en plantas de procesamiento o distribución de alimentos. Ellos siempre han sido esenciales, pero antes de la crisis pasaban desapercibidos. ¿Qué cambios positivos podemos explorar al salir de esta crisis? Yo creo que hay esos dados están en el aire. Hay un dado que va a indicar lo que es la tendencia tecnológica. Hay otro que va a indicar lo que son actitudes sociales. Otro lo que son procesos políticos. En Ok. países y todo lo que va a ser las respuestas se va a hacer en el contexto en el cual las pequeñas empresas
va a estar sumamente lastimado después de las aperturas económicas y las grandes empresas en muchos casos van a estar fortalecidos dependiendo de ciertos resultados en elecciones y ciertos movimientos populistas. Vamos a ver qué podría ser los cambios, las presiones cambiadas en los agronegocios. Bien. ¿Hay No sé saludos? si está bien, pero es imposible especular sobre el futuro cuando estamos todavía en medio de este y los señales no son nada claros. Perfecto. Bien, por acá hay saludos. Hay personas que hablan de Kit como alguien muy especial que influyó en su vida. Hay también un reconocimiento para las personas que organizan este foro. Está, por supuesto, siempre la palabra MIP presente. Yo creo que llegó el momento de cerrar. Hay algunas preguntas que no alcanzamos a leer. Se las vamos a hacer llegar a Kit. Simplemente quería recordar que Kit nos hace pensar. O sea, es muy interesante cómo nos están enviando un mensaje de fortalecimiento de la complejidad del pensamiento complejo. Nos están diciendo, somos fuertes y grandes como zamoranos, pero no debemos dejar de crecer intelectualmente. Yo creo que ese es el mensaje principal. Keith, corrígeme si no te capté, nos estás invitando a pensar. Keith, para que cierres. Así, absolutamente. Gracias, Jorge, y gracias a todos por su atención. Y sí, me gustaría ver las otras preguntas y haré el intento de contestarlos. Rodrigo, tenemos que decidir cómo es que voy a poder devolver las respuestas. Muy bien, Yo creo gracias. que, Jorge, mi esfuerzo es retar a los zamoranos a seguir siendo fuertes en lo que son, pero seguir con su aprendizaje y maduración todos los días de su vida y tratar de identificar las lagunas en sus capacidades y corregirlas. Gracias. Muy bien. Vamos a darle la palabra a Rosarito. Ya yo me despido como moderador. Adelante, Rosarito. Muchas gracias a todos, profesor Andrews. De verdad, muchas gracias por nuevamente tocarnos el tema de los paradigmas. Definitivamente necesario. Y bueno, a todos muchas gracias por su atención. Solamente para recordarles que los próximos Smart Webinars que están destinados pues para la siguiente semana, básicamente están para el día 21. Desde Chile nos van a hablar sobre perspectivas económicas y comerciales del agro, los desafíos de políticas para América Latina y el Caribe. Luego desde Costa Rica nos van a hablar sobre estrategias agroempresariales frente a la recesión económica mundial. Y posteriormente desde Honduras también la importancia de la data alfabetización. Nuevamente desde Costa Rica sobre el tema de seguros agrícolas, esa importancia. Y al final de mes vamos a tener un panel sobre tecnologías innovadoras de mejoramiento genético y su impacto en la agricultura. Aquí tenemos diferentes invitados y para cerrar el mes pues tenemos uno desde Honduras con la directora de energía sobre financiamientos climáticos y proyectos bancables. Esto es lo que tenemos para este mes, así que estamos muy pendientes de recibir las invitaciones para poder compartírselas a ustedes en su momento. Muchas gracias nuevamente y disfruten su parte de fin de semana que queda. Muchas gracias. Gracias Rosarito, gracias profesor Andrews y gracias a todos los que estuvieron en YouTube también y quienes estuvieron aquí en Zoom con nosotros en un Smart Webinar más. Esta semana se vienen buenos Smart Webinars, como decía Rosarito, estén pendientes de redes sociales, entonces, ok. Profesor Andrews, un fuerte abrazo para toda la comunidad zamorana y de amigos que se nos unen en estos espacios. Que pasen un feliz domingo y porfa, si nos ayudan a llenar la encuesta que está por ahí circulando, lo vamos a agradecer muchísimo antes de que se retiren, ¿ok? De nuestra parte eso es todo y gracias por estar acá. Hasta pronto.
Buenas noches. Buenas noches.